A partir de ahora, esta sesión está siendo grabada y será utilizada en los medios digitales de Adobe. Bueno, yo creo que ya podríamos dar inicio. Y en la tarde de hoy tenemos un interesantísimo panel para ustedes con dos invitadas muy especiales, expertas en el área de gestión humana. Le damos la bienvenida a Angelina Angelov y a Janina Di César. La licenciada Angelina Angelov es la gerente de oficina de Rusin Becking y Heredia Bonetti, donde trabaja, entre otras cosas, en el desarrollo de proyectos organizacionales, planes estratégicos, innovación y gestión de conocimiento. La licenciada Angelov es el primer miembro no estadounidense de la Asociación de Administradores Legales de los Estados Unidos en lograr la certificación como administradora legal. Imparte docencia en el posgrado de programa de negocios en materia de gestión de talento humano, gestión de conocimientos, knowledge management y sistemas de información. Escribe sobre temas de su interés y competencia en su blog The Time of Change. Janina Di César es gerente del Departamento de Administración y Finanzas de Mi Niño Abogados. Tiene a su cargo la coordinación del equipo de capital humano, además de otras áreas. Entre sus tareas se incluye asegurar una cultura donde sus colaboradores se sientan a gusto para desenvolver sus tareas adecuadamente. Janina es licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una maestría en la Escuela de Negocios de Barna Management School. Su formación en el área de finanzas, primeramente, y luego en gestión de personas, le ha brindado las herramientas para entender todas las aristas necesarias a la hora de querer lograr un negocio exitoso. Bueno, le damos la bienvenida a estas dos invitadas muy especiales y yo tendré el honor de ser la moderadora. Para los que no me conocen, mi nombre es Orieta Blanco, socia gerente de Mi Niño Abogados y actual tesorera de Adobe. Así que sin más, vamos a dar inicio. En la tarde de hoy tenemos preparado un conversatorio. La dinámica va a ser conversar las tres sobre las tendencias actuales en la gestión de capital humano. Las preguntas, por favor, las pueden ir poniendo en el chat. Las vamos a ir atendiendo a lo largo de la conversación y al final tendremos ya un espacio más amplio para cualquier pregunta adicional, incluso en vivo, que quieran realizar. Bueno, como todos saben, como preámbulo del tema que vamos a tratar hoy, el principal activo de toda firma de abogados es su gente. De ahí la importancia que tiene una buena gestión humana para así poder formar equipos exitosos que garanticen el desarrollo y continuidad de sus organizaciones. Hoy estaremos conversando con nuestras invitadas sobre las principales tendencias en gestión humana y desde sus experiencias, qué cosas han funcionado en sus respectivas organizaciones. Así que nada, ahora nos toca a todos los abogados que estamos aquí, quítense la toga, pónganse la cachucha de aprendiz y vamos realmente a aprender de estas dos gurús de la gestión humana que tienen un material maravilloso para compartir con todos nosotros. Mi primera pregunta de la tarde va dirigida a Janina, así que Janina, te sacaste el premio de la primera. Y yo quería hacer un poquito, ir en torno a lo que, al cambio. Como en Mi Niño venimos gestionando un cambio desde el año 2009, de pasar de una empresa familiar a una empresa institucional y que vaya acorde con los nuevos tiempos. Y esto se vio acelerado, por decirlo de alguna manera, en marzo del 2020, cuando llegó la pandemia. Entonces, cuéntanos tú, desde tu posición y desde tu experiencia, un poco del motivo de pasar de esa estructura tradicional hacia esa estructura más vanguardista y cómo fue esa transición. ¿Cuáles fueron estas tendencias que ustedes incorporaron o que nosotras incorporamos en la empresa y los principales desafíos que desde tu perspectiva se encontraron? Bueno, muchas gracias, Orieta. Primero agradecerles a todos en general por la oportunidad de estar aquí presente en este conversatorio. Creo que va a ser algo muy, muy ameno, de una charla de la cual todos vamos a poder sacar provecho. Y respondiendo un poquito a tu pregunta, es correcto, sí, nosotros iniciamos un proceso de transición. Pero cuando hablamos de pasar de una empresa tradicional a una más vanguardista, específicamente nos estamos refiriendo de pasar de una empresa familiar, por así decirlo, a una organización ya propiamente dicha,
con cierta estructura, con ciertos procedimientos estandarizados, ¿no? Y que en definitiva nos pudiera permitir cumplir con la sostenibilidad del negocio en el tiempo, ¿sí? Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de una empresa más vanguardista, ¿no? El cambio de pasar de algo puramente familiar a algo más estructurado. Y obviamente eso tiene ciertos desafíos, ¿sí? Porque sobre todo en el año 2019 empezamos con un proceso en el cual dentro de la dirección incorporamos personal que fuera gestor del cambio, ¿sí? Para eso se han tenido que estructurar departamentos, se ha tenido que relevar procedimientos, evaluar cómo mejorarlos, ¿sí? Y procurar sobre todo tener un sistema de información lo suficientemente robusto que nos permita, ¿sí?, a mediano plazo obtener información y con esa información poder tomar decisiones, tener indicadores. Entonces, ¿por qué se vio afectado o acelerado por la pandemia? Porque todo lo que fuimos recorriendo desde antes del 2019 y sobre todo en el 2019, es como que entró a prueba en el 2020, ¿no? Porque sin esa estructura que habíamos montado, no hubiese sido posible que nuestros colaboradores trabajaran de manera remota, no hubiese sido posible poder seguir con nuestro día, porque no hubiésemos tenido procesos estandarizados y un personal lo suficientemente autodirigido, capaz de trabajar por resultados, por objetivos, sin la necesidad de estar presente en la oficina. Entonces, creo que esas tendencias que incorporamos, trabajar por objetivos, tener evaluaciones de desempeño, automatizar procesos, la posibilidad de tener colaboradores desde diferentes partes del mapa, por así decirlo. A mí particularmente me tocó trabajar en un momento desde Argentina y tener esa posibilidad, esa flexibilidad, no hubiese sido posible si no hubiésemos montado toda esa estructura lo suficientemente robusta hasta ese entonces. Y también me gustaría hacer mención a lo que es el Departamento de Capital Humano, o sea, cuál es el rol que tiene en todo esto, porque muchas veces decimos o solemos escuchar como que el Departamento de Capital Humano es el departamento que procesa la nómina o el de las políticas y ya, y pareciera ser como un departamento un poquito superficial. Y en realidad no es así. El Departamento de Capital Humano tiene que tener una importancia dentro de la organización. Debe trabajar de la mano con la dirección estratégica para velar porque se cumpla el modelo de negocio que tienen los socios en mente, ¿sí? Obviamente estos beneficios, estas políticas son buenísimas y motivan a nuestros colaboradores, pero si no hay una estructura donde realmente Capital Humano se apoye, en definitiva no vamos a poder retener a nuestros colaboradores. Entonces, por eso es importante que todos los departamentos trabajen en conjunto y darle a Capital Humano un rol preponderante, que sea realmente un jugador en la cancha importante para nuestro equipo, ¿sí? Creo que más o menos responda ahí tu pregunta, Orieta. Sí, buenísimo. Yo creo que esa última frase, Janina, que lo que comentas, de esa importancia que efectivamente tiene el equipo de capital humano dentro de las empresas es vital y que juegan un rol estratégico. Yo creo que muchas veces nosotros los abogados a veces no lo vemos porque sencillamente a nosotros no nos formaron para eso en la universidad. Nosotros nos formaron para ser abogados. Salimos siendo abogados, ejercemos como abogados, pero hay esa parte de gestión de personas, no nos la dan. Entonces es importantísimo ir creando conciencia, sobre todo en el mundo actual, como tú decías, Janina, un mundo de cambios, de contar con un departamento que vaya alineado con la estrategia de la empresa y que trabaje de la mano con esa dirección general y que vayan remando en el mismo sentido. Sí, así que nada, yo creo que nos quedaríamos con eso, con esa última frase que tú dijiste, y yo creo que es sumamente importante. Yo quiero ahora pasar a Angelina con un tema que me encanta, que es el tema de la diversidad.
La diversidad puede ser de muchos tipos. Y en este caso quiero hacer una pregunta con relación a la diversidad generacional, que es hasta cierto punto común en las oficinas de abogados, pero también suele ser un punto a veces difícil en algunos lugares. Sin embargo, me encantaría escuchar a Angelina su experiencia gestionando un equipo de gran diversidad generacional, ya que sabemos que en Bruce Becking conviven 4, yo no te segura, 4 o 5 generaciones, y creo que 4 en roles de toma de posición. ¿Y cuáles podrías decir en ese sentido que son los principales retos y cuáles dirías que son las mayores ventajas de tú gestionar un equipo con tantas generaciones en una misma organización? Está en mute, Angelina. Te quito. Ok, ahora sí. Bueno, primero agradecerle una vez más a ti, Orieta, y igualmente a Mónica por haberme invitado a compartir con ustedes pues estos temas, o más bien la experiencia en la gestión de firmas, de manera particular en la tendencia que estamos viendo en torno a los talentos, que tal como señalabas es nuestro principal valor. Entonces, ya que mencioné la palabra valor en un equipo multidisciplinario, la fortaleza está porque la toma de decisiones se observa desde diferentes perspectivas. Entonces, cuando lo llevamos a una firma de abogados, a un caso, regularmente se comparte entre diferentes áreas porque lo que queremos es evaluar la misma situación desde distintas perspectivas. Entonces, precisamente ahí es donde está la fortaleza de un equipo y viene, tal como decías, Orieta, en su diversidad. A veces puede ser complejo, no lo voy a negar, pero entiendo que el respeto y la inclusión para nosotros han sido la combinación perfecta. Yo, para poner un poco en el contexto, y como tú decías, tenemos 5 generaciones trabajando juntas y como parte del comité administrativo de la firma tenemos 4. Los socios fundadores o los abogados senior normalmente son profesores de los abogados más jóvenes o han sido, y realmente ahora en la firma son sus mentores y esos jóvenes pues los admiran. Lo han visto en diferentes medios, han aprendido leyendo los libros y leyendo la jurisprudencia, y por tanto le tienen un enorme respeto y el aprecio. Y por eso atraer un abogado junior, hasta un abogado con cierta experiencia, puede ser relativamente fácil en la firma. Ahora, desarrollarlo y retenerlo para que verdaderamente se sienta comprometido a lograr su pleno desarrollo y su pleno potencial en la misma oficina, eso como decíamos, puede ser un desafío. Los líderes tienen que conocer y adaptarse a las características de cada generación. Y eso es una punta de témpano. La misma personalidad de los abogados, la cultura del país, la cultura de despacho, la formación con los mismos temas, diversidad, inclusión, eso son puntos que hay que tomarlo muy en cuenta y también a la medida que va pasando el tiempo van cambiando las expectativas del capital y también con de ese mismo modo tenemos que ir cambiando las técnicas y los modelos para adaptarnos y la verdad es que una sola cosa está permanente y constante y es mantener la confianza entre los equipos y sus miembros de manera individual, así como los canales de comunicación abiertos de doble vía. Es decir, una transparencia, honestidad, sin agendas ocultas. Los abogados jóvenes, la generación Z que ya está entrando en el mercado laboral,
se puede beneficiar enormemente de la experiencia, los conocimientos, valores, principios, todo esto. O sea, pero tenemos el tema de reeducación continua, que no solo se debe de continuar con las técnicas o con los conocimientos técnicos, sino también en desarrollar las competencias blandas, que incluye la capacidad de liderazgo, la comunicación, la misma inteligencia emocional, y eso es solo para poner algunos ejemplos. Y eso lo hacemos porque es necesario para que la generación Z se sienten motivados verdaderamente a seguirnos. Retos siempre van a estar, ¿ok? Vamos a estar claros. Pero en una familia que se mantiene unida, es el respeto, es el compromiso, es la decisión de permanecer juntos, es como estar en un matrimonio. La mitad de los problemas se resuelven con una buena comunicación, y si está la decisión, entonces los retos son superables. Excelente. Esas palabras que tú mencionaste de respeto, compromiso, comunicación, efectivamente son vitales y forman parte de lo que es un éxito para tu poder realmente gestionar equipos diversos. En este caso hablamos de la diversidad generacional y de esa importancia de ser mentores, que creo que son elementos claves en lo que es la gestión humana de hoy día. Y esa diversidad, además de generacional, obviamente, abarca, o sea, hay otras tantas que son sumamente enriquecedoras y que, bueno, de la que tanto se habla. Ustedes saben que hoy día, pues, todo el tema de diversidad dentro de las organizaciones es como un tema muy a la vanguardia, muy de tendencia. Incluso muchos de los abogados que están hoy escuchando no saben que hay clientes muchos, que exigen conocer cuál es tu política de diversidad. Y diversidad es muchas cosas, o sea, la que hablábamos de generación, género, etcétera, etcétera. O sea que me quedo, Angelina, con eso de ser mentores, me encantó, eso es una labor increíble y una ventaja que tendrían las nuevas generaciones de estar conviviendo con esas generaciones de más experiencia. Y bueno, siguiendo un poquito en línea con eso, a mí me gustaría, si tú nos puedes comentar brevemente, porque yo creo que es un tema que a todos nos ocurrió, y es saber si esa diferencia en generaciones que ustedes manejaron en un escenario como el que vivimos en marzo del año pasado, donde de la noche a la mañana estábamos todos con la computadora bajo el brazo y en la casa, básicamente, ¿cómo tú notaste que fue esa adaptación, por decirlo así, a las tecnologías? Porque de repente tuvimos que hacerlo todo a través de la computadora, y si tú notaste alguna diferencia entre las generaciones más jóvenes y las más, con más experiencia. Bueno, realmente 2020, marzo, saliendo todos en cuestión de 24, 48 horas hacia las casas, la verdad que fue un reto en todos los sentidos. No solo que tuvimos que adaptarnos, que estamos en medio de una pandemia, sino que o sea, todo lo que traía consigo, o sea, la preocupación por los seres queridos. Entonces, también tratar de evitar el burnout de los equipos, el mismo agotamiento, pero también tuvimos que adaptarnos cómo gestionar los talentos en este nuevo entorno. Entonces, hay que vivir con nuestras realidades. La realidad es que los jóvenes lamentablemente salen muchas veces de las mejores universidades y aún siendo generación Z, no están lo suficientemente preparados a veces a utilizar algunos programas que se requieren o la misma tecnología. Están más adaptados, evidentemente, pero no, es difícil. A veces no, en la universidad no hacemos esa nivelación para determinados requerimientos, vamos a decir, de adaptarnos con programas, sistemas, etcétera, etcétera. Entonces,
lo que queda básicamente es un interés personal que pueda tener cada talento o nosotros dentro de las organizaciones hacer un llamado upskilling o reskilling. Entonces, no fue fácil ni para los millennials pensar ahora en los baby boomers y imaginémonos un tradicionalista. Pero cuando existe la confianza y el valor de reconocer esas debilidades y, ¿por qué no?, pedir ayuda, todo el equipo sale al rescate porque nosotros como firma somos uno ante el cliente. Colaboramos a lo interno para competir a lo externo. Pero a nivel administrativo también lo que nosotros hicimos en cuestión de horas fueron instructivos para que todo el equipo pueda, por ejemplo, aprender a usar Teams. Hicimos entrenamientos en 2 diferentes grupos, asegurando de que realmente todo el personal puede asistir por el tema de compromiso, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que fue un trabajo de equipo y hasta el momento ha dado resultados. Yo creo que todo el mundo se siente en confianza y utiliza todas las plataformas de manera, vamos a decir, fluida ya, casi fluida. Qué bien, porque yo creo que tú diste ahí en la clave, es decir, la confianza, el trabajo en equipo, el permitirse levantar la mano y decir, alguien me puede ayudar, y que hayan personas dentro de los equipos que estén dispuestas a hacerlo, creo que es la clave. Y efectivamente la generación, ha sido mi experiencia igual, no es lo que te da la ventaja o no frente al tema de tecnología, porque es mucho de personalidad. Es cierto que las generaciones más jóvenes pues manejan ya desde que nacen, básicamente, muchas cosas que otras generaciones pues no han vivido de esa manera, pero efectivamente, ¿quién no iba a decir que de repente íbamos a estar todos haciéndolo absolutamente todo online? No sé, Janina, si desde el punto de vista de mi niño, si hay algo en este sentido, la experiencia que tuvimos, igual que Angelina, fue una sorpresa y también sí, tuvo sus retos. Sí, creo que quizás a nivel tecnológico estábamos como un poquito preparados, por así decirlo, porque nosotros antes de la pandemia ya teníamos decidido fomentar este beneficio del trabajo remoto y ya nos habíamos preparado, los chicos ya sabían utilizar, digamos, las herramientas tecnológicas. Entonces, creo que ahí estábamos un poquito con un paso adelante, por así decirlo. Sí, hubo unas semanas ahí de transición en el que tuvimos que corroborar que cada uno tuviera la conexión adecuada, ahí tuvimos un fuerte soporte del área de TI, pero creo que lo que decíamos en general, ¿no? O sea, lo que funcionó en sí fue el trabajo en equipo y el hecho de que todos estábamos ahí para ayudar y para salir adelante. Así es, así es. Sin duda, el trabajo en equipo es la clave. Yo creo que esa es la palabra también con la que nos debemos de quedar. Yo ahora quiero dar un poquito un giro a esta conversación y hacer una pregunta un tanto indecente para las dos. Le digo indecente porque yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando somos abogados. Pero a mí sí me gustaría abordar algo y es nosotros los abogados muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos unas particularidades y cuando tenemos que interactuar en nuestras organizaciones con los que llamamos no abogados, que es lo típico de no abogados, muchas veces no nos damos cuenta de que los raros somos nosotros. O sea, y se lo digo tal cual, así vimos, o sea, yo lo siento por todo el abogado que estamos aquí, pero esa es la realidad. Entonces, yo le quería, a ver si ustedes nos pueden comentar, que yo sé que no ha sido fácil para ustedes como profesionales de otras áreas trabajar con nosotros, los abogados, y sobre todo poder entender las particularidades de nuestro negocio y de nuestra práctica. Desde sus perspectivas y experiencias, ¿cuáles dirían ustedes que son los principales retos para lograr una gestión efectiva del talento entre abogados? ¿Qué les ha funcionado a ustedes en sus respectivas organizaciones que puedan compartir aquí? Como para que nos llevemos ese aprendizaje todos. Ok, si me permites, Angelina, para empezar. Bueno, yo creo que, y obviamente esto lo digo tanto para los abogados también como para otro grupo de profesionales, como por ejemplo los contadores en general.
para darles un ejemplo y que no lo tomen personal, son profesiones que generalmente están acostumbrados a trabajar de manera autónoma, quizás de manera un poquito más independiente, y creo que al menos en mi gestión lo que me ha costado un poco fue el tema del trabajo en equipo, el tema del desarrollo de personas y de la comunicación. O sea, he sentido realmente que hemos mejorado mucho en ese aspecto. También considero que implica un cambio, o sea, porque uno no está acostumbrado quizás en el día a día a decir, bueno, me separo 1 hora para trabajar en equipo, cuando las cosas tienen que surgir y hay plazos y hay temas que se tienen que resolver de manera urgente. Creo que es importante, digamos, para que esto sea exitoso, ¿no? Que los líderes estén convencidos de que realmente es importante fomentar la comunicación, el trabajo en equipo, y yo creo que en Mi Niño lo hemos logrado eso con el tiempo. Hay cierto convencimiento de que realmente es importante. ¿Y por qué? Porque los resultados se ven, o sea, tardan en verse, pero creo que es un proceso paulatino. En la medida en que nosotros podamos trabajar en equipo, fomentar una conexión con nuestros colaboradores, vamos a tender a retenerlos. Y esa retención implica un mejor contacto con nuestros clientes, un servicio de mayor calidad, y eso se va a ver reflejado en la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Entonces, es todo una rueda, por así decirlo, y como decía al principio, no es que recursos humanos está aislado y que es un departamento aparte, sino que todo se relaciona, finanzas, capital humano, ventas, y por eso es importante esta cosa del trabajo en equipo. No podemos ver a los abogados por un lado, los financieros por el otro, TI por el otro y capital humano a un lado. No, todos tenemos que trabajar en equipo. Entonces, yo creo que eso fue lo más difícil, ¿no? O sea, entender que ese trabajo en equipo depende del convencimiento de todos nosotros como líderes, ¿sí? Que es un proceso paulatino y que efectivamente tenemos que alimentar las relaciones con nuestros colaboradores. Creo que Angelina lo mencionó anteriormente, que es como un matrimonio, ¿no? O sea, realmente tenemos que alimentar las relaciones, porque no digo que seamos todos amigos en el trabajo, porque eso es utópico, pero en la medida en que podamos formar relaciones confiables, ¿sí? Eso va a generar empatía, ¿sí? Y eso nos va a permitir que las cosas fluyan, que haya comunicación, y nos va a permitir motivar a nuestros colaboradores. Entonces, creo que la clave está en eso, que nuestros líderes estén convencidos que verdaderamente hay que forjar relaciones de confianza en el trabajo, si no, no va a ser sostenible y posiblemente tengamos una rotación de personal alta. Excelente, Janina. Ahora vamos a escuchar a Angelina. Janina, como siempre, muy polite. También ha tenido una paciencia inmensa con todos los abogados que le ha tocado, pero eso es parte de este proceso. Angelina, tú que tienes un poco más de años ahí trabajando con tantos abogados, cuéntanos tú cuál es tu visión de esta empresa, de esto. Además de practicar yoga, además de practicar OM, ¿verdad? Bueno, ha sido un proceso y la verdad es que, ¿qué les digo? Hace unos 10 años yo asistí a una conferencia de los administradores ALA, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que uno de los speakers era un abogado que venía de familia de abogados, jueces, etcétera, etcétera, y un día se despertó, decidió que no va a seguir ejerciendo en litigio y comenzó a estudiar psicología y su PhD fue análisis sobre características de personalidad de los abogados. Interesante el tema, ¿no? Entonces, cuando analizamos grupos de personas, regularmente un rasgo promedio está en un 50%. Lo que pasa es que en caso de abogados tenemos ciertas características que se salen de los patrones regulares.
Es decir, son similares, sí, muy similares entre sí como grupo, pero diferentes del resto del mundo. Y eso no quiere decir que eso es algo malo. Eso quiere decir que sencillamente son características atípicas o extremas, pero esas precisamente hacen que sean excelentes abogados. Lamentablemente, eso les impide desarrollar otras características que hoy día son muy necesarias. Entre ellas está el liderazgo, está la innovación, está el trabajo de equipo que Yanina tanto señalaba, el coaching, la misma inteligencia emocional. Entonces, luego de asistir hace años, digo, más de 10 años, esa experiencia la verdad que me ha ayudado muchísimo a entender y aprender a entender y gestionar en ese momento los talentos. Voy a mencionar algunas y creo que el grupo no está para nada ajeno. Mencionaste autonomía, profesionales independientes, individualistas, no le gusta que alguien controle, tampoco acepta que se le diga lo que hay que hacer o lo que se tiene que hacer. El mismo hecho de estar dentro de la firma y tener a veces que compartir el control puede crear grandes desafíos, y si no se cuenta con otras competencias que son blandas que mencionábamos, por eso es que vemos tan marcada la resistencia a los cambios, pero lamentablemente nosotros vivimos en un tiempo de cambio continuo, constante, y por ende ese mismo sentimiento de que no tienen el control sobre la situación, pues, a los abogados les crea una tremenda tensión, desafío, y los que formamos parte, ¿verdad?, del área de apoyo, pues a veces somos los que tenemos que hacer, vamos a decir, ese puente para demás equipos. Sobre todo Janina y yo lo hemos sentido, me imagino, en más de alguna. En más de una oportunidad. Así es. Entonces, otra de las características es el pensamiento abstracto, y esa es la verdadera característica, la razón por que ellos eligen, cuando ustedes eligen estudiar el derecho, pues se sienten atraídos por los retos, análisis, soluciones de problemas. Algo bueno que en exceso, por ejemplo, como análisis, puede ser perjudicial para el negocio. Es decir, que a veces nos quedamos, a veces tiende a retrasarse un poco la toma de decisiones. Entonces, lo que ocurre con las organizaciones de hoy sobreviven solamente las que son capaces de adaptarse a los cambios en los tiempos récord. Entonces, otra que Yanina mencionaba, muy típica, la urgencia y la impaciencia, que ayuda muchísimo cuando se trata de un caso y que necesitamos conseguir el resultado. Es muy marcada para las firmas líderes, pero esto, cuando están en posiciones de liderazgo, debe existir un balance. Los demás miembros del equipo tienen que entender las razones cuando se quiere implementar algo, y tienen que conseguir ese buy-in, estar de acuerdo y bueno, contar con el equipo de alta gerencia que esté comprometido para el proyecto que se está tratando de implementar. Otro rasgo es que, por ejemplo, tienden a tener ciertas características sociales, es decir, son regularmente personas privadas y cerradas, no quiere decir en público, súper divertidos, pero no, tienden a no crear conexiones emocionales. Esto, por decir, regresé atrás en mis notitas, y una de las características es que, por ejemplo, eso, un 12% es la característica promedio, cuando el promedio del resto de las personas es un 50%. Es decir, que
por ejemplo, hay que trabajar las conexiones emocionales y la de empatía. Otra muy marcada, y es algo esencial para la profesión, es que tienden a ser desconfiados y regularmente asumen las cosas negativas. Es decir, que pueden llegar a ciertas conclusiones, aunque no, o pensar que estas conclusiones pudieran, ¿verdad? Como tener un desenlace negativo, cuando se, vamos a decir, junta con los milenios que tienden a veces de ser un poco hacia este lado también, no ayuda, anula lo que son las posibilidades de innovación y el liderazgo. Entonces, ustedes me señalaban al principio que la profesión de abogado es dentro de las profesiones liberales. Y precisamente cada uno debe responder asumido como abogado. Entonces, es para eso que los contratan, resolver los problemas. Entonces, la confidencialidad, el secreto profesional, quizás es eso lo que lo hace más hermético. Un abogado debe ser discreto, estudioso y responsable frente a su cliente. Es decir, que creo que todo es de doble vía y creo que precisamente de estas características, nosotros que no somos abogados, también aprendemos y con cada paso que vamos aprendiendo, pues nos ayuda a convivir mejor. Es decir, que ha sido para mí un roller coaster de emociones, pero ha sido una verdadera experiencia que sigo viviendo en cada paso que paso aquí en la oficina. Y me encanta, me apasiona. Wow, Angelina, increíble, me encantó, o sea, todas estas explicaciones, increíble. Uno se va viendo y dice, ya yo entiendo por qué tal cosa, por qué la otra, oh, wow. Y efectivamente, nosotros, como tú decías, tenemos que tener esas cualidades porque somos abogados, para eso es que al final nos contratan. Ahora, lo que yo creo que nosotros, como profesionales, debemos de trabajar también, porque las universidades todavía, a día de hoy, no han incorporado en sus programas desarrollo de habilidades blandas, que como ambas decían, son tan necesarias para el mundo de hoy día, para poder subsistir. No significa que porque tengamos eso otro no podamos desarrollar esta. Entonces yo creo que ahí viene ese rol estratégico que juega un área de capital humano, a donde nos guíen, nos ayuden. Aquí lo importante que tenemos nosotros como abogados que llevarnos es abrirnos al cambio, estar receptivos de escuchar de parte de otras personas que son expertas en lo suyo, qué cosas nosotros podemos mejorar para efectivamente ser mejores profesionales, porque ser un buen profesional no es solamente en la parte técnica, existen otras tantas competencias que debemos de ir incorporando a lo largo de nuestro desarrollo profesional. Y ustedes mencionaban esa resistencia al cambio, esa a veces falta de innovación, esa falta de empatía, el trabajo en equipo, la comunicación y sobre todas las cosas, que esa la vivo yo y la verdad es que Janina muchas veces me nivela, la inmediatez. O sea, eso sí, para mí, yo le puedo decir que eso es lo más difícil, porque nosotros estamos realmente preparados para levantarnos por la mañana y empezar hoy hay plazo, no sé qué, llego tal cosa, pam, pam, y todo es inmediato. Entonces, la verdad es que nosotros tuvimos durante el 2019 un gestor de cambio con nosotros, que vino y fue quien nos aterrizó con todos estos conceptos en conjunto con Janina, y pudimos entender que hay cosas que uno tiene que equilibrar. Así que yo creo que de la mano de un buen equipo de capital humano, de gestión humana, se puede hacer un maravilloso trabajo para que nosotros los abogados también podamos desarrollar esas competencias blandas. Así que gracias por ser tan abiertas y tan sinceras con un público lleno de abogados. Yo sé que es una pregunta un poquito difícil, pero la verdad que le agradezco porque creo que es muy enriquecedora para todos. Sí, perdón, Arieta, quisiera agregar un pequeño comentario. Sí. No, o sea, no ocurre solamente en la carrera de abogacía, o sea, en verdad a ningún profesional se le enseña en las universidades a cómo liderar equipos. Entonces, es como vos decís, ¿no? O sea, tener ese chip
estar dispuesto y abierto a escuchar, ¿no? Y realmente preocuparse por su equipo. O sea, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero sí decirles que no es que uno, o sea, quizás hay gente que tiene más tendencia al liderazgo, ¿sí? Hay gente que le sale por naturaleza, pero también uno puede aprender a liderar equipos. Entonces, dejarles, digamos, esa semillita como para decirles que no es un cambio de la noche a la mañana, pero que verdaderamente si uno quiere, puede aprender a gestionar equipos de una buena manera, ¿no? Totalmente, O sea que totalmente. hay esperanza, hay esperanza. somos divertidos, vamos a seguir siendo divertidos, pero hay esperanza de que podamos realmente también desarrollar otras competencias. No tengo la menor duda de eso, y con la ayuda de profesionales como ustedes, eso, el éxito está garantizado en ese sentido. Yo quería, en línea con lo que estábamos hablando de esa pregunta, a donde efectivamente por la personalidad muchas veces de los abogados y tal, se tiende a veces y a ser personas, como decía Angelina, que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, no nos gusta compartir el mando de las cosas porque estamos acostumbrados a ser muy autónomos. Entonces, quizá Angelina, y tú no podrías hablar un poquito sobre algunas técnicas o recomendaciones para gestionar conflictos que puedan darse con frecuencia dentro de las firmas de abogados a donde se esté gestionando cambio, porque eso es una cosa importante, el cambio. Señores, no es de que yo quiero cambiar, ahí, o sea, las personas, cada uno reacciona de una manera, hay muchísimas situaciones. Yo tengo muchas anécdotas de cuando nosotros hicimos ese proceso de cambio y no es fácil. Y la gestión de ese conflicto es vital. Así que cuéntanos tú un poquito, Angelina, en ese sentido. Van a surgir conflictos, de eso no tengamos dudas, ¿ok? Es inevitable y sobre todo si se está implementando una gestión de cambio. Entonces, reconocer los potenciales conflictos y a saber cómo tú puedes negociar las soluciones, eso es una tarea verdaderamente clave. Hay ciertas técnicas de negociación que hay que buscar. Uno de los criterios, por ejemplo, es primero enfocarse en el hecho. Uno tiene que enfocarse en el hecho, no se puede estar enfocando en personas, no es nada personal. Entonces, regularmente el hecho es el objeto del proceso de cambio que nosotros estamos tratando de implementar. Entonces, ese hecho de alguna manera está afectando el colaborador. Entonces, cuando uno va a hacer la pregunta, no sería qué es lo que está deseando lograr la otra persona, sino por qué está tratando, por qué se está resistiendo tanto el cambio. Entonces, sí, hay que invertir un poco o más bien ampliar las preguntas que queremos hacer. Entonces, de otro lado, lo que podía ayudar es preparar una presentación. Entonces, vamos a sentarnos y vamos a analizar la situación. O sea, eso puede ayudar mucho. Siempre, repito, es tratar de dejar los sentimientos de un lado. Entonces, otra cosa que puede ayudar es una escucha activa o simplemente un silencio y mostrar la empatía. Entonces, nada, vamos viendo, vamos buscando cuál sería qué es lo que estamos tratando, o sea, percibir primero, entender primero y luego tratar de buscar la justicia, es decir, a través de, si en la firma está institucionalizada, entonces enfocarnos en los manuales, procesos que ya están definidos, etcétera, etcétera. Si no estamos a ese nivel, entonces hay que buscar a otro estándar de la industria o una medida común, algo que pueda validar la propuesta que estamos dejando en la mesa. Es decir, tú mencionabas contratar un consultor, definitivamente muy válido. Y nada, sencillamente los pasos, comunicarse, cooperar, comprender, estar abierto a un proceso de negociación buscando la solución, evitar el sarcasmo, que esto puede ser a veces complicado,
y tratar de incluir siempre un poquito de risa, como decía el Mark Twain, la raza humana tiene un arma eficaz y esa es la risa. Es decir, hay que tratar de incorporar un poquito de humor, bajar las tensiones y tratar de seguir hacia una solución. Definitivamente, esto es como lo que... Una serie de recomendaciones. Es casi como lo que tú mencionabas del matrimonio, al final. Es una decisión, es una decisión. Es correcto, es una decisión y bueno, y yo creo que hay un factor importantísimo y es el ponerse en los zapatos del otro, que a veces, exactamente, a veces nos cuesta mucho, pero yo creo que con voluntad, con respeto, con todas las cosas que hemos ido hablando a lo largo de esta tarde, se puede realmente convivir y gestionar y los conflictos van a existir, el punto es saberlos resolver y aportar esa risa y ese respeto siempre en ese proceso. Nosotros tenemos una preguntita aquí que me gustaría que la abordemos ahora, ya que estábamos realmente hablando de esto, y me gusta porque me relaciono con ella y un poquito en conversaciones en privado que habíamos tenido las tres, surgió esto y la verdad que muy propio de los abogados. Dice, ¿hasta qué punto requerimos como profesionales saber y manejar estas aptitudes, tomando en consideración la importancia de contar con personas como ustedes que se especializan en ello y que por ende resultan ser el apoyo importante para la profesión liberal? Es decir, ¿qué tan importante es que los abogados contemos con esas, eso fue que entendí de la pregunta, que contemos con estas competencias? Sí, efectivamente lo más importante es al final tener un equipo de gestión humana que se encargue de eso. Y me voy a una conversación que tuvimos Angelina y Janina, y le doy a ambas la palabra en el orden que quieran para que puedan dar sus impresiones al respecto. Janina, si tú vas a iniciar o yo puedo. Yo después me sumo. Ok. Señores, es sumamente importante que equipo de gestión humana no es el que gestiona tu equipo. El equipo de gestión humana está para dar el apoyo, está para ayudar a guiar, dar vamos a decir, ayudar a gestionar una situación de conflicto, pero quien verdaderamente tiene que contar con todas estas capacidades blandas para poder trabajar y desarrollar sus equipos es cada abogado. Es sumamente importante. Entonces, no sé, Janina, no sé si tú quieres agregar algo. Además, a ver, nosotros desde Gestión Humana podemos apoyar, como dice Angelina, pero quien conoce el día a día del trabajo de ustedes, quienes están con sus equipos, o sea, son ustedes y realmente no hay nadie mejor como ustedes para tomar y empoderarse de ese liderazgo, para motivar a sus colaboradores, ¿sí? Nosotros podemos apoyar, es correcto, pero yo, si soy colaborador de un equipo que me está liderando la persona de gestión humana y no mi propio jefe, la verdad que no me sentiría muy motivada, porque justamente para mí mi líder es la persona a quien yo debo seguir y esa persona tiene que ser mi guía, la persona a la que yo aspiro. Entonces, creo que por ese lado podríamos responder la pregunta. O sea, sí, yo creo que los líderes tienen que ser las mismas personas, las mismas cabezas de equipo, en el mejor de los casos, justamente para poder motivar sus propios equipos. Yo quisiera añadir... Yo quisiera agregar. Sí, no, agrega tú, Angelina. Sí, yo decía que nosotros somos el puente, nosotros proveemos la información, nosotros proveemos las herramientas, nosotros ayudamos a construir esa relación, a construir la comunicación, pero nosotros jamás vamos a ser consideradas como los líderes de sus equipos, claro, porque son sus equipos, no son nuestros. Todos somos un gran equipo, esa es nuestra labor, ¿ok? Eso es algo. Buenísima reflexión y buenísima pregunta, porque yo me río, pues lo hablábamos, es lo típico. Janina lo sufre aquí a diario y creo que Angelina me imagina, yo siempre voy, ay, Janina, tal y cual, y es como que sí, te podemos ayudar y tal, pero corresponde a cada quien. Y ahí la importancia de también en cada equipo ir desarrollando los futuros líderes.
Ir fomentando eso y desarrollando esos futuros líderes que son los que irán haciendo ese relevo y no esperar a que ya llegue el momento. ¿Por qué? Porque ahí es cuando uno dice, ya yo no tengo las competencias, nunca me las desarrollaron y ahora yo tengo todo un equipo que gestionar y nunca realmente tuve ningún tipo de formación o de desarrollo para ello. O sea que definitivamente yo ya lo aprendí con Janina y tenemos cada uno que asumir nuestro rol de líder. Estamos siempre súper ocupados y eso es así, los abogados tenemos 1000 cosas, pero yo siempre digo, miremoslo de la perspectiva que el no dedicarle tiempo o no ser el líder de tus equipos es peor, porque entonces te quedas sin tus colaboradores, que son al final lo que te van a permitir a ti dar ese servicio al cliente excelente que tú quieres hacer y permitir que el negocio continúe y que tus clientes siempre estén contentos con tu trabajo, porque la fuga o la rotación es peor. O sea, a veces tú dices que hoy no tengo tiempo, yo dejo tal, pero el ir dejándolo, lo que te va llevando es luego a algo mucho peor. O sea que ahí tenemos todo. Uno lo tiene que ver como una inversión a ese Exactamente. talento. Correcto, exacto. Es así. O sea, no puede, simplemente no se puede decir no tengo tiempo para esto. Eso no debe ser una respuesta. O sea, si alguien viene, si un miembro de tu equipo viene porque necesita ayuda, hay que darle ese espacio, hay que darle los 5 minutos, los 2 minutos. No puedes cerrar. No, ahora mismo no puedo. Tú puedes decir ahora mismo no, eso sí, pero es sencillamente dedicarle el tiempo a tus equipos. Es sumamente importante. Y preocuparse por tener esas conversaciones, no esperar a que lleguen momentos difíciles, sino que sea algo continuo, donde el sentarte 2 minutos y saber cómo está tu colaborador, qué cosas le pueden preocupar, qué cosas son las que le gustan. No se puede llevar grandes sorpresas a veces. Nosotros los abogados asumimos muchas cosas, asumimos. Sí. No, yo asumo que ella quiere lo mismo que quiero yo. No, o sea, podemos ser abogados los dos, pero no necesariamente. Cada uno tiene unas necesidades diferentes y yo creo que eso es algo vital en esto. O sea que la pregunta excelente, creo que vino a complementar bastante bien el conversatorio. Y vamos a continuar entonces, que yo tengo unas cuantas preguntitas más y la verdad que se nos ha extendido y estamos cortísimos de tiempo, pero... Janina, tú habías comentado algo sobre ese rol que tiene el Departamento de Capital Humano dentro de las organizaciones, dentro de una firma de abogados. Yo no sé si hay algo que tú quisieras abundar en eso, adicional, o si más o menos lo hemos ya cubierto todo, porque yo creo que es algo muy importante a considerar, ese rol, que también es parte de la pregunta de lo que acabamos de ver, que la gente piensa, no, yo, recursos humanos, que se encargue. Sí, también complementando un poquito con lo que decía al principio, ¿no? Que recursos humanos debe ser el departamento que se encargue de velar por el modelo de negocios de la compañía. ¿Con esto qué me refiero? Si estamos hablando de una empresa súper competitiva, probablemente todos nuestros colaboradores tengan que tener ese perfil y recursos humanos tiene que abogar por eso. Ahora, si estamos hablando de una empresa que verdaderamente le dé más importancia a lo que es la calidad o el servicio al cliente, posiblemente tenga que velar por un ambiente de trabajo en donde se puedan dar esas condiciones. Entonces, yo creo que el rol de capital humano es, en primer lugar, tratar de que el modelo de negocio se cumpla, que el modelo de negocios que tenga la compañía, y ser el puente conector, ¿no? Entre lo que decía Angelina, entre el líder, por así decirlo, y sus colaboradores, para que a fin de año, ¿sí? Esa persona pueda haber cumplido sus objetivos y que tenga un plan de carrera que pueda desarrollarlo con el tiempo, ¿sí? Porque eso se va a ver traducido en una curva de aprendizaje, eso nos va a permitir retener talento, y eso a largo plazo nos va a generar sostenibilidad. Entonces, también complementando un poquito, Orieta, con lo que habías dicho del feedback continuo, ¿sí? También es importante eso, ¿sí? Hoy estamos, por ejemplo, yo como millennial, sé que verdaderamente lo que nos motiva es recibir ese feedback continuo, tener un plan de carrera claro, ¿sí? No que sea algo incierto y que no se vaya a saber lo que va a pasar de acá a un año con mi carrera dentro de la empresa, y tener mentores, tener personas que verdaderamente nos guíen.
Entonces, estas son todas cositas que no todas las empresas las tienen. Y creo que el Departamento de Capital Humano tiene que desarrollar un ambiente propicio para que se puedan hacer estas cosas, ¿sí? Porque son fundamentales para nuestros colaboradores. Así como, por ejemplo, el tener impacto en la sociedad, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, programas de responsabilidad social. Son todas cosas que parecen como anecdóticas, pero muchos de nuestros jóvenes hoy en día están muy compenetrados con este tipo de causas, y tener un lugar donde puedan desarrollarlo es algo muy positivo para ellos. Entonces, creo que por ahí ronda, digamos, el rol de capital humano, ¿no? O sea, entender qué les motiva a nuestros colaboradores, ser el puente con nuestros líderes e ir de la mano con el modelo de negocios de la empresa. Excelente. Yo ahí quería hilar un poquito un comentario que tú hiciste sobre millennial, que no necesariamente ya estamos, los millennials ya son casi viejos, perdón, pero ya no es el tema como antes, pero sí vienen detrás Gen Z y etcétera. Pero es cierto que sigue siendo una generación con muchas quizás diferencias con su generación anterior. Entonces tú como millennial, Yanira, ocupando una posición estratégica y de liderazgo, ¿qué ventajas tú ves en eso? En cuanto a la cultura que esto lleva consigo en la empresa, o sea, ¿qué impacto tú crees que tiene o ventaja que puede tener esto? Bueno, en primer lugar, creo que los millennials somos una generación que nos adaptamos mucho al cambio. O sea, como vivimos muchos cambios en el camino, nos es más fácil adaptarnos, ¿no? Pero también somos una generación que estamos muy acostumbrados a que todo es en el instante, todo es con un clic de distancia. Y eso en definitiva es algo positivo y algo negativo. ¿Por qué? Porque es negativo en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, porque nos queremos desarrollar muy rápido. O sea, uno ingresa como junior y pretende quizás ya a los 6 meses o al año ser gerente. Y eso no es posible. O sea, realmente creo que tenemos que enseñarles a nuestros colaboradores que todo lleva su tiempo, todo tiene una curva de aprendizaje, pero eso viene muy arraigado con la generación, con los millennials, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a esto que les comentaba, todo a un clic de distancia, todo rápido, quiero información, la obtengo, puedo hacer una compra online, todo es rápido. Pero cuando estamos hablando de planes de desarrollo, eso realmente hay que aterrizarlo un poquito, bajarles la ansiedad, y ahí viene de vuelta el rol del líder en cuanto a la comunicación, ¿no? O sea, comentarle cuáles son las expectativas, tanto del líder como, digamos, cuál es el futuro de esa persona dentro de la empresa, mantenerlo al tanto, porque si no esa persona, con la ansiedad que nos caracteriza, probablemente se va a desmotivar. Entonces, creo que ese es el gran desafío en cuanto a los millennials. Qué bueno, porque esa pregunta me lleva a otra que quisiera hacerle a Angelina, y es precisamente esa, o sea, esa inmediatez, esas ganas de crecer rápido, eso de los millennials y de las generaciones más jóvenes, porque obviamente ya el mundo cambió, entonces ya no es un tema de millennials, es un tema simple y sencillamente que el mundo cambió y todo va más rápido. Nosotros sabemos que en Rusin Becking cuenta con socios y managing partners que iniciaron en la firma como paralegales. Y se han desarrollado con ustedes, algo de lo que estar sumamente orgulloso, y la verdad es que nos encantaría saber cuáles crees que han sido los factores principales que les han permitido a ustedes lograr esa fidelidad a lo largo de todos estos años. Y en línea con eso, y era un poco con lo que comentaba Yanina, si ustedes tienen en marcha, por ejemplo, planes de carrera, o planes de sucesión, y si nos puedes hablar brevemente de todo esto, porque creo que son factores sumamente importantes en toda firma de abogados. Muy buena pregunta y muy interesante, y en efecto va a la mano con Yanina estaba comentando de que queremos el inmediatez, y si no sabemos, y si no está organizado ese proceso, entonces crea desmotivación. En la oficina, en Rosenbecker y Bonetti, tenemos un plan de carrera que está formalizado desde hace muchos años. ¿Okay? Yo creo que yo no había entrado todavía.
pero como todo ha ido cambiando y todo para adaptarse a los tiempos, cada paso está definido, el equipo está más o menos consciente cuál es el paso que sigue y ellos mismos pueden ir monitoreando sus logros a través del tiempo. Entonces, están los objetivos y los indicadores, que son la parte objetiva, que evidentemente ayudan a monitorear sus logros, que pueden ir, vamos a decir, creando en ellos una visión más objetiva de lo que son las expectativas a través del tiempo, y eso incluye servicio al cliente, que es la parte de satisfacción, la retención, aprendizaje. Tenemos un plan de educación continua que la doctora Rosa Campillo es nuestra mentora, nuestra encargada. Tenemos los bueno, indicadores financieros que definitivamente no son nada más las horas molestosas, las horas billable, ¿verdad? Que todos no quieren saber de ellas. Pero además de eso, también el rol de desarrollar los talentos, como decía Janina, está en los socios, está en los asociados senior, existen 3 técnicas muy utilizadas. Yo que doy clase de esa parte, que es el empoderamiento, el empowerment, que no es lo mismo que delegar. Están los planes de coaching, están los planes de mentoring, y esos son básicamente parte de las técnicas de desarrollo gerencial que pueden aplicar muy bien para los abogados, y aplican de hecho muy bien para los abogados. Ahora, como tú señalabas hace unos momentos, todo es de doble vía, y asimismo los planes de carrera ocurren de manera paralela con los planes de sucesión. Entonces, nosotros no tenemos plan formal de sucesión, pero sucesión implica una transición del liderazgo dentro de la organización. Entonces, en eso se requiere de colaboración, tanto de los líderes predecesores, así como los sucesores. Es decir, debe haber una combinación entre varias generaciones en este caso. Entonces, no es imposible, y estamos hablando de beneficios que son innumerables. Nuestro socio gerente entró a la oficina hace 37 años y no voy a mencionar hace cuánto, Mónica, la doctora, etcétera. Pero bueno, yo tengo 16 años allá, y la verdad que doctora de Campillo fue la fundadora de Adobe, también para mencionar. Entonces, ya para explicarle un poco, ustedes, tal vez algunos se recuerdan, pero el licenciado Santoni en el 2000, cuando asumió la posición de socio gerente de la firma, fue 15 años antes de que lamentablemente se despidiera de nosotros el doctor Luis Heredia. Entonces, puedo darle una serie de ejemplos de relevos en diferentes instituciones que los mismos socios están empoderando los nuevos que van en camino, y todo esto de nuevo es la visión estratégica que los mismos líderes tienen en la organización. Es decir, que hay un punto importante, es que nosotros somos una institución. Y como una institución, nosotros contamos con los 3 pilares de la capital intelectual. Tenemos las estructuras, que es el gobierno corporativo, descripciones del puesto, manuales, políticas, procesos definidos, y todo se vive actualizando y estamos todo el tiempo encima de eso. Entonces está también el capital relacional, para no abordar, y evidentemente está todo nuestro capital humano, ¿verdad? Y esos son nuestro pilar más importante, porque son los líderes que están, igual como buenos padres que enseñan a sus hijos, pues ellos también enseñan a encontrar su propio camino al éxito. Y la verdad es que tenemos una cultura de gestión de conocimiento muy marcada, y con esa, el crecimiento y la innovación continua que ha ocurrido con el tiempo. Yo creo que con eso
Excelente, yo creo que son factores sumamente interesantes de los que aprender y que nos llevemos eso de tarea, de indagar un poquito más, porque sin duda es sumamente importante. En las conversaciones en privado tú comentaste una vez un porcentaje de que el 70% de las firmas de abogados no sobreviven a sus fundadores. Y Así es. efectivamente, hay una tendencia, y yo diría que el profesional libre en general, liberal en general, o sea, no necesariamente nosotros solamente los abogados, creo que a veces pasa con otros gremios también, es muy común que no hacemos ese plan de sucesión, y como tú bien dices, no es que sea un plan que tú tengas escrito y que sea súper formal, es lo ideal poder tenerlo, pero es precisamente poner en marcha esos factores que tú mencionaste para ir haciendo ese traspaso, que se Así vaya es. haciendo Pero no se gradualmente. sientan mal porque nada más el 12% de firmas de abogados tienen un plan de sucesión, o sea que no estamos graves tampoco. Bueno, pero son datos súper interesantes, la verdad. Angelina, muchísimas gracias por compartir esta información muy, muy valiosa. Yo quisiera ahora, antes de terminar con la última pregunta que tengo para el panel, tenemos dos preguntas que están relacionadas más bien como con indicadores. Y una de ellas dice, ¿cómo se establece la medición de productividad y de alcance de metas por objetivos cuando es comúnmente utilizado el reporte de horas en las principales oficinas del país? Y hay otra pregunta que se relaciona con la primera, que es sobre la base de la pregunta anterior, ¿cuál es el número de horas billable razonables para una práctica de oficina de abogados en un full service de mediano o gran tamaño? No sé si Vamos a Angelina, hacer un conversatorio aparte con todos los solamente de temas eso. financieros. Yo con muchísimo gusto me pongo a la orden. Yo creo que Janina también. Claro que sí. Sí, yo creo Bueno, que, no sé si pasamos a la siguiente pregunta, pero básicamente aquí yo entiendo que es muy variado, depende mucho. No sé, Janina, si tú quieres una muy poquito, porque se sale un poco fuera quizá de los temas que teníamos para la tarde de hoy, pero efectivamente los indicadores son sumamente necesarios, como lo han mencionado ambas a lo largo de la tarde de hoy. Y no sé, Janina, si hay algo que tú quieras abundar. Sí, yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, lo que es el reporte de horas, por así decirlo, creo que tiene un objetivo diferente. Bueno, al menos, no sé, al menos en mi niño tiene un objetivo diferente a lo que son los indicadores por desempeño o de alcance de metas por objetivos. Es decir, nosotros lo que es el timesheet y el reporte de horas lo utilizamos más a los fines de saber la rentabilidad por línea de negocio o por servicio, y lo que es la productividad y el alcance de meta lo llevamos más a lo que son las evaluaciones de desempeño. Ese es nuestro sistema en sí. Ahora, no sé si quizás en el caso de Angelina, lo que es digamos, si miden ok. la productividad por esas horas. Los indicadores de las horas son para planificar. Okay, en las horas billable per se. Es para planificar qué tan manos llenas tenemos en casa, qué tan manos llenas podemos, quizás necesitamos más gente, no necesitamos. Es decir, eso es uno de los medios. Ahora, ¿qué hacemos con un montón de horas billable si no han salido en las facturas? No hacemos nada. O Nada. sea, no hacemos nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que medir? Ok, ¿qué tan efectivas han sido estas horas billable que han salido en facturas? Entonces, nosotros, de nuevo, es un webinar aparte que hay que hacer, pero Sí. hay que medir otras cosas. Hay que medir el todo, tal como Janina decía. Tenemos que partir desde la organización en sí, luego bajar hacia otros niveles, ver todo. Es un balance scorecard que uno tiene que trabajar. Es decir, que hay que mirar no solo aislado el indicador de horas. Claro. Ese no significa absolutamente nada. Porque Entonces, probablemente te lleve a tomar decisiones de erróneas. planificación. Exacto. Exacto. Si uno Sí, yo, toma Exacto. esa información aislada.
Sí, Exacto. Entonces, ajá. hay que enviar la factura, hay que perseguir a que realmente entre el dinero por la puerta, porque de otra manera, ¿de qué manera subsistimos? ¿Con horas billable? No, con eso No, no. exacto. Sí, Ujú. yo particularmente, y por eso también creo que es propio para un webinar aparte, hay muchas tendencias ya que los billable hours no son lo que te dan a ti esos indicadores de desempeño. ¿Qué pasa? Y eso yo creo que ha sido uno de los grandes desafíos que ha tenido nuestra profesión, y es que el tú enfocar solamente en eso, ¿qué pasa? Si a mí me están valorando por mi billable hours y yo tengo que ser mentora del que viene abajo, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a Ujú. hacer. ¿Por qué? Porque a mí no me van a medir por mis horas de mentoría. Entonces, eso ya es algo que yo creo que está dando un giro completo, porque Ujú. efectivamente todas estas cosas que hemos hablado hoy, en la tarde de hoy, si todo se mide solamente por billable hours y solamente nos miden a los abogados por lo que podemos producir tal cual en billable hours, hay muchas cosas que no vamos a hacer. Entonces yo creo que ese ha sido el gran desafío que ha tenido nuestra profesión para realmente poder dedicar tiempo a otras cosas que son igual de importantes que esas billable hours. Claro, el negocio es el negocio, como dice Angelina, o sea, Correcto. hay que sacar esa factura a la calle y que entre ese dinero por la puerta, eso no nos cabe la menor duda, porque tenemos que pagar todas nuestras nóminas y todos los planes chulísimos que tienen el área de recursos humanos, de desarrollo, de todas esas cosas, y eso es muy Ay, importante, pero... y bueno, ya para terminar, pues ya nos hemos extendido. Si Totalmente. quieren ver todos los indicadores, se pueden buscar en el blog mío. Hay un artículo muy interesante que salió en Gaceta Judicial que está enfocado precisamente a eso, en la parte financiera, que no solo se refiere a eso. Y hay otro también, bueno, hay una serie, pero bueno, cualquier cosa y cualquier pregunta, Orieta, yo estoy a sus Ya tenemos órdenes. el siguiente webinar, ya tenemos armado, así que Mónica, ve buscándole fecha, que ya aquí hay otro webinar. Bueno, ya para concluir, porque nos hemos extendido un poco y tenemos luego las reuniones de comités, yo quisiera que simplemente a modo de conclusión ustedes nos puedan hablar de los factores claves para lograr una efectiva aplicación de todas estas tendencias, todas estas... habilidades, no sé cómo llamarla, de la que hemos hablado en la tarde de hoy, en una gestión de capital humano, y qué esfuerzos toda firma debería poner en marcha para que el éxito en la gestión humana sea, sobre todo, sostenible en el tiempo, porque yo creo que esa es la finalidad, o sea, no hacemos nada con poner todo en marcha y que no sea sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son esos factores claves? Y ya les dejo la palabra ahí de modo de conclusión para que podamos ya dar por terminada la sesión de hoy. Ok, brevemente también a modo de resumen, sí, creo que es necesario contar con estructuras más planas, ¿sí? Que fomenten la comunicación entre los diferentes equipos, entre las personas de la organización en sí, ¿sí? Porque cuanto más planas estén las estructuras, más se va a fomentar el trabajo en equipo, que fue todo lo que estuvimos nombrando anteriormente. Tener esa habilidad de escucha que decía Angelina por parte de nuestros líderes, preguntarles a nuestros colaboradores qué les motiva, no darlo por hecho, sino preguntarles qué les motiva y verdaderamente tratar de cumplir, ¿no? O sea, tratar de que verdaderamente lo que les motive encuentre un camino dentro de la organización para poder retener el talento a largo plazo. Y sobre todo, Orieta, creo que ya lo venimos repitiendo, pero es sumamente importante el convencimiento de la dirección estratégica de la importancia que tiene capital humano dentro de la organización y de cualquier cambio que se quiera aplicar, ¿sí? O sea, es necesario contar con ese convencimiento y con un departamento de capital humano realmente estructurado y preparado para eso, ¿sí? Que no sea el departamento que simplemente procese la nómina o un departamento que esté ahí de soporte, no, el departamento tiene que tener un carácter como tal. Y finalmente hacer hincapié a estas relaciones de confianza mutua que tanto mencionaba al principio, que para mí son sumamente importantes para poder fomentar estas relaciones de liderazgo, tanto dentro de la oficina
como fuera de la oficina. Es necesario invertir tiempo para nuestros colaboradores. Y continuando con lo que Janina dijo, el primer paso, y sobre todo porque nosotros acabamos de pasar, o sea, estamos todavía en medio de una pandemia, entonces, primer paso es definir la dirección estratégica. Hacia dónde es que nosotros ahora, con todo lo ocurrido, es que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Es decir, si una vez definida la dirección, entonces, compromiso de uno es el compromiso de todos. O sea, si hay más de una persona que está en área de liderazgo, compromiso de una persona hacia una meta es el compromiso de todos. Entonces, esto debe ser la firme compromiso que deben de asumir los líderes para gestionar cualquier cambio. Porque nosotros queremos implementar cambio, nosotros no hacemos nada. Tenemos que contar con la alta gerencia que esté de acuerdo y que quiere implementarlo, que se siente comprometida. Entonces, nada, un poco para continuar definiendo, por decir, las tendencias. Hay que hacer procesos de reclutamiento y selección de acuerdo a la misma estrategia que definimos. Eso tiene que ser planificado. Eso no es un proceso no ad hoc ahora y mañana, no. Entonces, proceso de inducción, ese es sumamente importante. O sea, tú introducirlo a la cultura, valores. Hay que tomarse el tiempo para que el nuevo recurso que está entrando en la organización verdaderamente sienta una experiencia, o sea, agradable, inolvidable, que haga que permanezca por mucho tiempo dentro de la firma. Pero eso, el primer proceso, el primer paso es lo que debe de darle esa oportunidad o la apertura para que pueda darse los siguientes pasos. Entonces, medir, ya lo mencionamos, medir el clima, inclusive mucho más importante que medir es comunicar los resultados, lo que se encontró y el plan de acción en respuesta de esos resultados. O sea, yo te escuché. O sea, si yo te ignoro, nosotros estamos haciendo un daño a nuestro personal. O sea, hay que decir, ok, te escuché y voy a hacer tal cosa. Entonces, importante ese punto, Angelina, el tema sumamente importante. Sí, el tema de beneficio a las medidas. Tú, ahorita, más de una vez mencionabas fuera de las cámaras que one size does not fit all, ¿verdad? Hay planes o propuestas que no son de ningún interés para una persona, sin embargo, representa un tremendo valor para otra. Entonces hay que buscar de cómo lo adaptamos a nuestros hay que ser flexibles con esto. Totalmente flexible, o sea, abierto a cambio o cualquier proceso o cualquier propuesta, perdón, lo que pudiera el colaborador sugerir. Hay que tomar en cuenta y diferenciar lo que son los motivadores intrínsecos de los factores externos o extrínsecos. Es decir, un trabajo con sentido, reconocimiento, las responsabilidades que se le empodera, las oportunidades de poder lograr algo significativo, empoderar en toma de decisiones, el mismo sentimiento de importancia dentro de la institución forman parte de los motivadores. Ahora bien, lo que es salario, condiciones laborales, política, supervisión, estatus, esos son extrínsecos. Lo tomamos por hecho, o sea, están ahí. Lo que notamos es su ausencia, pero la ausencia entonces afecta a los motivadores. Entonces, tomar en cuenta que estamos en una pandemia todavía, género femenino ha tenido que asumir roles que regularmente antes tenían las instituciones educativas, entonces hay que ser empático, hay que entender el agotamiento laboral, hay que reconocer esas señales y tenemos que darle el tiempo, hablábamos de eso ya,
que los líderes deben de invertir en ayudar y promover, ayudar los crecimientos propios de cada miembro del equipo y ocuparse de su bienestar. Entonces, en confianza, transparencia, ¿qué más? Teletrabajo está aquí, es una cultura que enfatiza la autonomía, la flexibilidad, la cooperación para lograr las metas. A algunas personas les es muy bien, le funciona de una manera, a otras personas no. Tenemos que ir conociendo, como mencionábamos, las generaciones Z. Hay que incorporar las plataformas digitales en su sistema de gestión. Hay una LinkedIn, que es la más conocida, tanto para el proceso de reclutamiento como también para el e-learning. Están para las capacitaciones con las competencias blandas, está el IBM Skill Academy, está ALA, Asociación de los Administradores Legales, recomiendo con todo mi corazón. Y bueno, si la cultura lo permite, pues implementar también algún tipo de software que pudiera ser integral. Eso depende de cultura de la firma, o sea, no nos sentimos, tenemos CRM para el tema de clientes, entonces si queremos también incorporarlo para nuestro cliente interno, porque la cultura de la firma es así, perfecto. Si no, bueno, pues podemos seguir funcionando de la manera tradicional ahí. Pero bueno, creo que incorporar esas intendencias o la parte de ellas verdaderamente puede ser de grandes beneficios. Hay empresas que lo hacen, le dan resultado, entonces no veo por qué nosotros en sector legal no lo podemos hacer. Así que... Excelente, excelente conclusión de ambas. Creo que nos llevamos muchas cosas. Hay algo que tú acabas de mencionar, Angelina, que yo no quiero dejar pasar. Yo siento muchísimo que no hemos pasado, requete pasado, pero la verdad es que esto es un tema que lo hablamos fuera de cámara. O sea, podemos pasarnos horas aquí y siempre van a surgir temas sumamente interesantes que conversar. Tú hablabas por ejemplo, de ese tema de ahora con la pandemia, la mujer y esa diversidad y demás. Hay algo que yo quiero hacer muchísimo hincapié porque creo que es responsabilidad de todos y ahí viene lo que es la responsabilidad social corporativa. No solamente vamos a hacer un plan de ir a limpiar playas, vamos a sembrar árbol y demás. Cuando tú hablabas de la pandemia y de tú también entender las necesidades de cada uno y que one size does not fit all, yo les puedo decir que en ocasiones, nosotros aquí en Mi Niño tuvimos varios casos a donde por falta de flexibilidad de las esposas de algunos colaboradores, la verdad es que el tú poderle dar la flexibilidad al hombre, no necesariamente a la mujer, cada familia tiene su estructura y su forma, y ahí entra también el quitarnos estos esquemas y aportar un poquito al país para también entender que los padres igualmente son apoyo en la familia y que al igual que la mujer, también los padres necesitan esa flexibilidad. Y nosotros en Mi Niño lo vivimos como varios colaboradores pudieron atender sus necesidades familiares precisamente por la flexibilidad, y en esos casos no fueron las mujeres, fueron los hombres. Entonces, por eso esa palabra, eso me encanta, el one size does not fit all. Yo creo que es una de las grandes tendencias que hay hoy día en el tema de recursos humanos y que nos tenemos que quedar con eso. Y no solamente niños, aquí también en la oficina hemos tenido eso mismo. O sea, a veces tú dices, no, como que encasillamos los roles, pero es que no podemos hacerlo, sencillamente no, porque hay padres que son más comprometidos que inclusive las mamás, porque o más flexibles pudieran ser por la labor que realizan que las esposas. Entonces hay que entender todo tipo de diferentes situaciones. Pero también ustedes me mencionaban fuera de cámara y ya yo no hablo más. Ya vamos a dejar de... Ustedes decían la importancia que para ustedes era ofrecer esa flexibilidad, el workation que estaba mencionando Janina y demás. Pero para nosotros, muchas de las personas prefieren venir a trabajar, a estar aquí. O sea que definitivamente estos son momentos de cambio y hay que estar abierto a diferentes alternativas, opciones y dejarle eso realmente a cada colaborador. Exactamente. Bueno, chicas, yo creo que ya sí tenemos que ya
cerrar el pico, como decimos aquí, y ya cualquier otra cosa adicional, Mónica, yo creo que tú vas a tener que hacer ya casi un comité de esto en Adobe para nosotros seguir contando con Angelina y Janina y con otras personas que puedan igualmente aportarnos. Yo creo que es sumamente enriquecedor y tenemos muchísimo camino por recorrer como sector en este sentido, pero creo que vamos por muy buen camino. Así que nada, darle las gracias a todos los que participaron hoy. Por favor, no se vayan todavía porque seguido de esto tenemos las reuniones de comités dentro de esta misma reunión. Pero antes quería anunciarles que mañana es el cierre con broche de oro de lo que ha sido la primera edición de este IP Week. No se lo pierdan, tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre liderazgo para abogados. Es decir, esa sesión de mañana es la continuidad de cosas que se complementa con lo que estuvimos hablando hoy y que tanto salió a lo largo de la conversación, que es ese desarrollo de ese liderazgo. Es un tema muy importante y que de verdad va a estar interesantísimo. Vamos a contar con un invitado muy especial, Raúl Castro, que es experto en personas y en desarrollo de líderes en empresas de servicio en diferentes sectores. De verdad no se lo pierdan, va a ser cortita, va a ser de media hora y seguido de eso vamos a tener las palabras de cierre de nuestra presidenta Mónica Fiallo. Así que mañana los esperamos y seguido de esto ahora tenemos los comités. Antes de yo pasarle la palabra a Mónica, quiero comentarles que vamos a tener lo que llaman breakout rooms. Tenemos 4 mesas, cada una con el nombre de cada comité, que se van a activar ahora, seguido de que Mónica dé unas palabras y en ese momento ya cada uno se une a la mesa que le corresponda a su comité. Si hay personas que no están ahora mismo participando de ningún comité y les interesa participar, anímense, están invitados a explorar, pueden incluso ir a varios y entender un poco cuál es el objetivo de cada comité. Les animo, por favor, que lo intenten. Creo que es una labor extraordinaria, se hacen trabajos súper bonitos y muy, además, productivos para la propiedad intelectual en el país y además es una forma de interactuar con nuestros colegas abogados. Así que los animo a que se unan. Mónica, la palabra es tuya. Voy a... No nos despedimos. Ay, perdón, Gracias, sí. señores. Es que como esto va seguido, Gracias. perdón, Janina, Angelina. Gracias. Bye. Bye, gracias. Muchísimas gracias. Bye. A su orden. A ver, Mónica, no te encuentro aquí. Ya me viste. Ya, la palabra es tuya para que demos la transición a los breakout rooms. Lo voy a ir activando. Sí, vayan motivándose, si están en un comité ya, vamos a decir, registrados, bueno, pues seleccionen ese comité, no obstante pueden incluso cambiar de opinión y moverse a otro comité. Quienes no estén en ningún comité, esta es la oportunidad, o sea, esta reunión, tenemos varios meses por el asunto de la pandemia que no tenemos reuniones, vamos a decir, formales de los comités. Entonces, por eso quisimos este espacio especial para nuestra membresía dentro de todas las actividades que han sido abiertas para todo el público, para retomar los temas que tenemos en proceso, para iniciar nuevos proyectos, recordarles que los comités son el soporte de muchísimas de las actividades y muchísimas de las iniciativas que hacemos en Adobe, o sea que es importante estar en uno de ellos para participar en esas iniciativas e igualmente para relacionarnos entre nosotros mismos. O sea que simplemente seleccionen el de su preferencia y para que, bueno, retomemos cualquier trabajo, como dije, que teníamos pendiente o iniciemos cualquier nuevo proyecto. Gracias. Súper. Voy a activarlos. Entonces, si alguien tiene algún problema, yo me voy a quedar aquí para poderlos asistir. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Lo van a ver en los mensajes. No sé, me dicen por favor si ya están viendo.
No, no la han salido. Mónica, no han salido los breakout. No, dice not joined, no unassigned, dice. Breakout Okay. rooms in progress, dice. Bueno, quizá porque hay que darle un chancecito. Sí, sí. Sí, hay personas que ya están unidas. Por ejemplo, yo veo personas unidas al de invenciones. Ya Ana Paula está en el de signo distintivo. Ya yo veo que se están uniendo. Los no miembros de Adobe, que todavía yo estoy viendo ahí algunos conocidos de Rosin Becky se puede salir. Esta actividad es privada. Bueno, pero si tienen algo que aportar hoy. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Déjame ver a quién yo veo aquí ya. Exacto. Carmen, anímate, ponte en uno de los comités. A ver, tenemos aquí, hay varias personas que no se han unido y creo que, por ejemplo, Ana Carolina, estoy en eso, pero no sé cómo. Ana Carolina Okay. es coordinadora de un comité del de derecho de autor. Déjame ver entonces si yo te puedo, Carmen, si tú me pones ahí, si yo te puedo asignar a uno, dime, déjame ver, porque yo, la verdad que es primera vez que hacemos esto, así que... Ya Invenciones tiene varias gente, como tú dices, Signo Distintivo tiene varias personas, derecho de autor, ya todo el mundo, o sea, ya están bien. Sí, Carmen está en el de marcas, dice, en el de signo distintivo. Entonces, wow, déjame yo ver, la verdad que yo sí topo. Assign, yo puedo hacerlo, déjame ver. Assign puede. to marca, Carmen, me dijiste. Sí, signo distintivo. Bien, ya. Y yo no sé, aquí nos falta quizá Ana Carolina. La paso, yo puedo. Derecho de autor. Sí, dale entrada, derecho de autor, exacto. Ahora, yo la verdad que no sé, Mónica, cómo es que funciona esto, pero bueno. No, pero ya están pasando. No, menos mal que hay gente que son más diestros que nosotros, porque yo me hubiese perdido en el espacio.